Era una noche tranquila, del tipo en que el silencio te envuelve como una manta. Había estado sola en la casa durante unos días, ya que mi esposo estaba fuera en un viaje de negocios. No me importaba la soledad, me daba tiempo para relajarme y pensar. Pero esa noche, algo se sentía extraño, como si el silencio fuera demasiado denso, demasiado inquietante. Recuerdo estar acostada en la cama, tratando de deshacerme de la inquietud, cuando de repente escuché un ruido. Al principio, era débil, como un crujido sutil, pero suficiente para hacerme sentar y escuchar con atención. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, cuando el ruido se volvió más claro. Pasos. Alguien estaba en la casa. El pánico me atravesó, pero me obligué a mantener la calma. Alcancé mi teléfono, pero antes de que pudiera marcar a alguien, escuché la puerta de mi habitación abrirse lentamente. Mi respiración se detuvo. Había dos figuras, vestidas de negro, con los rostros parcialmente cubiertos, de pie en la puerta. Ladrones. Habían venido a robar. Me quedé paralizada por un momento, sin saber qué hacer. Debería gritar. Debería intentar correr. Pero algo en la forma en que me miraban me mantuvo inmóvil. No tenían prisa por tomar cosas o saquear el lugar como habría esperado. En cambio, sus ojos se fijaron en mí. Su presencia imponente e intensa. Uno de ellos dio un paso más cerca. Y fue entonces cuando me di cuenta de que esto era más que un simple robo. No estaban aquí solo por cosas materiales. El aire estaba cargado de algo más, algo que no podía identificar del todo. Era como una extraña electricidad entre nosotros, una atracción peligrosa que hacía que mi piel se erizara. Mi mente estaba llena de confusión, miedo y, para mi propia sorpresa, un destello de algo más. El segundo ladrón, que había permanecido cerca de la puerta, finalmente habló. Su voz era baja, casi hipnótica. «No vamos a hacerte daño», dijo, pero había una promesa de algo más en su tono, algo que me hizo estremecer. Sus ojos estaban fijos en los míos, y por un momento no pude apartar la mirada. Debería haber estado aterrorizada, pero había algo magnético en la forma en que se comportaban. Su confianza, su control. Antes de que me diera cuenta, el primer ladrón estaba justo a mi lado, su mano apartando suavemente un mechón de cabello de mi rostro. El contacto fue inesperado, suave, casi tierno, en completo contraste con la situación. Mi cuerpo reaccionó de maneras que no esperaba. Podía sentir mi pulso acelerándose, pero ya no por miedo. Había un calor extraño entre nosotros, algo que no podía explicar, algo que se sentía prohibido y emocionante a la vez. Él se inclinó más cerca, su aliento cálido contra mi cuello. «No necesitas tener miedo», susurró, su voz enviando un escalofrío por mi columna. «Estamos aquí por ti». Debería haber estado gritando. Debería haber estado luchando, haciendo cualquier cosa para escapar. Pero en cambio, me encontré atraída por la intensidad de su mirada, por la forma en que su contacto encendía algo profundo dentro de mí. Estaba mal. Sabía que estaba mal, pero mi cuerpo parecía tener mente propia. Podía sentir el calor subiendo a mis mejillas, la tensión creciendo entre nosotros. El segundo ladrón se acercó ahora, sus ojos oscuros, con una mezcla de deseo y peligro. Estaba al borde de la cama, mirándome con un hambre que me aterrorizaba y emocionaba al mismo tiempo. No había forma de escapar. Me di cuenta, no porque no pudiera, sino porque, de alguna manera retorcida, no quería. La mano del primer ladrón trazó una línea por mi brazo, su contacto ligero pero electrificante. «No tomaremos nada que no quieras dar», dijo, su voz suave y baja. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire.
cargadas de un doble sentido que hacía que mi corazón latiera más rápido. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo se había convertido esto en algo tan inesperado, tan cargado de tensión tácita? Tragué con dificultad, intentando recuperar el control de mis pensamientos, pero era demasiado tarde. La habitación parecía cerrarse, a nuestro alrededor, el aire pesado con la anticipación, que hacía que cada nervio de mi cuerpo estuviera en alerta. Podía sentir la atracción entre nosotros, una fuerza gravitacional que parecía imposible de resistir. El segundo ladrón se inclinó, sus labios rozando mi oreja mientras hablaba. «Tú tienes el control aquí», murmuró, su voz como terciopelo, pero la verdad era que no me sentía en control en absoluto. Ellos habían tomado el mando, no solo de mi casa, sino de mis sentidos, mi cuerpo, mi voluntad. Estaba atrapada, no por el miedo, sino por la pura intensidad del momento, la abrumadora atracción que corría por mis venas. Ambos se acercaron más, sus cuerpos enmarcando el mío a ambos lados. Podía sentir el calor que irradiaban, su cercanía abrumando mis sentidos. Mi piel hormigueaba de anticipación. Mi respiración era superficial y rápida. Debería haber resistido. Debería haber luchado. Pero en cambio, me encontré inclinándome hacia su contacto, mi cuerpo traicionándome con cada movimiento. La noche se convirtió en un torbellino de sensaciones. Toques, susurros, respiraciones suaves contra mi piel. Cada parte de mí estaba viva, cada terminación nerviosa en llamas mientras me exploraban. Me reclamaban de maneras que nunca pensé posibles. Era intenso, abrumador y completamente absorbente. Estaba perdida en ellos, en el calor, en la emoción de lo prohibido. El tiempo parecía detenerse mientras tomaban el control. Sus manos recorriendo mi cuerpo, sus labios dejando senderos de fuego donde tocaban. Nunca había sentido nada como esto antes. Tan equivocado, pero tan embriagador. El miedo había desaparecido, reemplazado por un deseo ardiente que no podía negar, por mucho que lo intentara. Eran cuidadosos, atentos, casi como si supieran exactamente lo que necesitaba antes que yo. Cada toque, cada susurro, enviaba una descarga eléctrica a través de mí, llevándome más cerca del límite. Estaba completamente a su merced, y sin embargo, de alguna manera extraña, me sentía más viva que nunca. La tensión entre nosotros creció hasta un punto álgido, el aire crepitando con energía, mi corazón latía con fuerza. Mi respiración llegaba en jadeos superficiales mientras me empujaban más y más, extrayendo cada sensación, cada momento. Era embriagador, abrumador, y yo era completamente incapaz de detenerlo. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, terminó. Se apartaron, dejándome sin aliento, mi cuerpo aún temblando por la intensidad de lo que acababa de pasar. Me quedé allí, mirándolos aturdida, mi mente luchando por procesar lo que acababa de suceder. El primer ladrón me miró, sus ojos oscuros e indescifrables. «Volveremos», dijo, su voz suave pero llena de promesas. Y con eso, se fueron, desapareciendo en la noche tan silenciosamente como habían llegado. Me quedé allí por mucho tiempo, mi corazón aún acelerado, mi cuerpo aún vibrando con las réplicas de su contacto. Había sido un robo, sí, pero no de cosas materiales. Habían robado algo mucho más personal, mucho más íntimo, y por mucho que odiara admitirlo, no podía dejar de pensar en ellos, en la forma en que me habían hecho sentir, en la promesa que habían dejado atrás. A la mañana siguiente, mientras miraba alrededor de la casa, me di cuenta de que no habían tomado nada.
Ni una sola cosa faltaba, excepto la vida tranquila y predecible que había conocido antes. En su lugar, había una nueva realidad extraña y emocionante, llena de la posibilidad de más, de algo peligroso y excitante, algo que nunca supe que quería hasta que fue demasiado tarde. Y así esperé. Los días se convirtieron en semanas, y aún no podía deshacerme del recuerdo de esa noche. La tensión, el deseo, la forma en que habían tomado el control tan fácilmente, me encontré anhelando su regreso, por la emoción de lo desconocido, el calor de su contacto. Habían prometido que volverían, y en el fondo, sabía que cumplirían esa promesa. La anticipación era insoportable, el peso abrumador, pero sabía que cuando regresaran, valdría cada segundo, y cuando lo hicieran, estaría lista. Así que si alguna vez has tenido una experiencia como esta, o incluso solo la has imaginado, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a mi canal para más historias emocionantes. Nunca sabes qué va a pasar después.